pantalla, por favor. A ver. Bien, me van a avisar si están viendo, por favor, la diapositiva. Sí se ve, doctora. Perfecto. Si bien hemos hecho esta clase y les he dado a ustedes para que puedan defender las características relacionadas con el anticuerpo, pues vamos a repasar aquello y terminar la clase que no hemos terminado cuando hemos llevado de manera online. Es importante que ustedes reconozcan toda la estructura del anticuerpo, qué característica tiene cada uno de ellos, porque en base a eso se produce la respuesta inmune del organismo frente a diversas patologías. Entonces, conocer cómo es el anticuerpo, conocer que la composición, todo aquello es muy importante. Por lo tanto, vamos a concluir también la clase que no habíamos concluido la anterior semana. Volvemos a repetir entonces, vamos a hablar sobre los anticuerpos y no nos olvidemos que habíamos visto que son proteínas que están, que se han producido inicialmente en los vertebrados. Habíamos visto eso al inicio de la materia, que la respuesta inmune adaptativa se da con el inicio de los vertebrados, ¿verdad? Y lo que hace es que estos anticuerpos, también denominados de hecho inmunoglobulinas, pues se dan en respuesta a diferentes exposiciones a que una persona pueda tener a diferentes antígenos. Además, también se los denomina como mediadores de inmunidad humoral frente a diferentes microorganismos. Entonces, vamos a hablar que las inmunoglobulinas o anticuerpos también son glicoproteínas y sobre todo, algo muy importante, que son producidos por los linfocitos B o las células plasmáticas. Ya habíamos visto también durante el desarrollo y diferenciación de las células del sistema inmune, hemos visto que se forman los linfocitos B que dan lugar a las células plasmáticas, que son las productoras de anticuerpos. ¿Qué característica tienen estos anticuerpos? Capacidad de identificar y neutralizar sustancias extrañas, capacidad de anteponerse a lo extraño y son responsables, como les había indicado, de la respuesta inmune humoral. ¿Qué características más podemos encontrar en los anticuerpos? Algo que me olvidé decir, ¿cuáles son las sustancias que permiten o estimulan esta producción de anticuerpos? Son lo que nosotros ya conocemos y son los denominados antígenos. Entonces, y otra característica importante es que estos anticuerpos se encuentran de dos formas. Una forma que está soluble en los líquidos biológicos, que hemos visto también aquello, y otra cuando está unida a la membrana de los linfocitos B y que actúan como receptores de los antígenos. Entonces tenemos los solubles en los líquidos biológicos. Cuando están solubles van a llegar a neutralizar y también colaborar con la destrucción de los antígenos. Sin embargo, cuando se encuentran unidos, en esta otra diapositiva podemos ver acá tenemos una inmunoglobulina que se encuentra unida a la membrana de los linfocitos B, que son las que actúan como receptores de los antígenos. Ya saben ustedes, la zona de reconocimiento de antígenos que se encuentra en la parte superior o la fracción FA. Otra característica importante es que cuando se encuentran unidos a las membranas de los linfocitos B, también están unidos a unas, formando como de hecho receptores de los linfocitos B. Ya no se olviden que los receptores de los linfocitos T se denominaban TCRs y los receptores de los linfocitos B, que son los BCRs, y son evidentemente los anticuerpos unidos a la membrana o anclados en la membrana. ¿Qué otras características? Que tienen moléculas coestimuladoras, que son la IgB y la Ig-alfa, que sirven para llevar la señal que recibe el anticuerpo, es decir, cuando se une a un antígeno,
que lleva la señal hacia el interior del linfocito B. Esta forma de anclada a la membrana no está secretada, ya, como les había indicado, y bueno, aquellos anticuerpos que se encuentran en circulación, vamos a hablar, son muy importantes porque tienen diferentes tipos de funciones. Primero, que también van a reconocer y van a unirse a un antígeno, ya, promueven la activación de mecanismos efectores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se unen a un antígeno, se activan ciertos mecanismos, como por ejemplo, aquí tenemos la fracción Fab y la fracción Fc. Esta fracción Fc de los anticuerpos permite actuar como función efectora. ¿Qué quiere decir función efectora? Que va a activar a otras moléculas u otras células que permitan y ayuden a eliminar a los microorganismos que se encuentran en un órgano. Ya, por ejemplo, acá esta fracción Fc se va a unir a la vía clásica del complemento. La próxima clase vamos a ver qué es el complemento. Estamos hablando mucho de las proteínas del complemento. Sin embargo, hasta ahora no tenemos una definición clara de lo que son las proteínas del complemento. Vamos a hablar posteriormente a qué se refiere con las proteínas del complemento, pero esta fracción FC o fracción cristalizable del anticuerpo tiende a activar la vía clásica del complemento, es decir, activa las moléculas del complemento que van a permitir la eliminación de los microorganismos. También tienden a recubrir a los microorganismos para favorecer la fagocitosis. A ese proceso de recubrimiento de microorganismos se denomina opsonización. Entonces, como les había dicho, es como cuando uno va a comer alguna comida y si no le echa sal, pues se siente fea la comida. Sin embargo, con la sal es más rica y apetitosa. Bueno, eso es lo que sucede. Recubren a los microorganismos para poder eliminar. También activan a ciertas células, como por ejemplo a las natural killer, etcétera, a los mastocitos, activan a estas células para que liberen los componentes que tienen, ya habíamos visto que son, para eliminar a los microorganismos y permiten la sensibilización y activación de diferentes células por esos mecanismos. Y aquí vemos aquello. Primero, que hay... vamos a hablar de lo que es el epítopo y el parátopo para que puedan recordar. Habíamos dicho que el lugar de unión del anticuerpo que se une a un antígeno se denomina parátopo. Ese es el anticuerpo. Sin embargo, el lugar de unión del antígeno con el anticuerpo, el que está en el antígeno, se denomina epítopo. Y tanto el parátopo como el epítopo deben encajar perfectamente, o sea, el anticuerpo debe reconocer específicamente la estructura en el antígeno para que pueda encajar y pueda ejercer y tener una interacción. A eso también se le conoce con el nombre de afinidad, es decir, el antígeno o el anticuerpo tiene que tener afinidad con el antígeno. Y una vez que se une, que es lo que habíamos dicho, sobre todo en aquellos anticuerpos que se encuentran en circulación, que no se encuentran anclados a la membrana, sino que están en circulación, producen ciertos efectos, se forman como compuestos efectores. ¿Efectores por qué? Porque van a producir neutralización de moléculas, como podemos ver acá, ¿sí? Cuando se unen pueden activar a otras células, por ejemplo, para producir la lisis de los microorganismos, activan lo que habíamos dicho, el complemento, y también pueden actuar como opsonización, van a recubrir a los microorganismos para que los macrófagos puedan fagocitarlos y así de esa manera poder eliminarlos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hola. Doctora, Dígame. doctora, Dime. ¿podría repetir sobre los parátodos? Parátodos. Es acá. Este sector habíamos visto nosotros que el lugar donde se une la inmunoglobulina con los antígenos a la zona se denomina parátodos
la zona que se encuentra en el anticuerpo. Sin embargo, en el antígeno, el lugar o del parásito, el lugar de unión al anticuerpo se denomina epitope. ¿Está claro? Hola. Sí, doctora, gracias. Perfecto. Y aquí vamos a ver entonces, en todo caso, la estructura de las inmunoglobulinas, como ustedes han expuesto el otro día, el día miércoles. Se ha visto que la estructura de las inmunoglobulinas tiene una forma de Y, que tiene 4 cadenas. Tenemos esta 1, esta 2, esta tercera y esta 4. 4 cadenas, 2 de ellas que son cadenas pesadas, que son las grandes obviamente, y cadenas ligeras que se encuentran a los costados, que son las de menor tamaño. A eso se denominan cadenas ligeras. Sin embargo, también tienen regiones constantes y regiones variables, ¿verdad? Dentro de las regiones constantes tenemos a esta región, por ejemplo, tenemos estas regiones constantes que tienen el mismo tipo de aminoácidos. No existe una variación genética en ellos y además determina el tipo de inmunoglobulina que da, ¿verdad? Esa es la cadena, estamos hablando de las cadenas pesadas. La región constante. Tenemos también acá regiones variables, ¿ya? Donde va a existir, ¿por qué llamamos regiones variables? Porque de hecho van a variar dependiendo del tipo de antígeno con el que se encuentra. Acá sufren un tipo de reordenamiento de genes, donde van a reestructurar genéticamente para poder unirse al antígeno y tener mayor afinidad, ¿verdad? Entonces, por eso llamamos regiones variables y regiones constantes. Tenemos acá la cadena ligera, que tiene 2 segmentos, tiene una región variable de la cadena ligera, región constante de la cadena ligera. En la cadena pesada tenemos región variable de la cadena pesada y todas estas tenemos regiones constantes de la cadena pesada. ¿Está entendido hasta ahí? ¿Entendido hasta ahí? Sí, doctora. Perfecto. Bien, acá podemos ver que si bien tienen regiones y hablamos de segmentos, lo que llamamos, también se denominan dominios. Acá, por ejemplo, tenemos un esquema de una inmunoglobulina G y acá tenemos que es secretada, es decir, se encuentra en circulación, y acá tenemos la inmunoglobulina M de membrana que se encuentra, como su nombre indica, fijada a la membrana de los linfocitos B. ¿Qué características tienen para que ustedes vayan viendo? Hemos visto esta región, la parte de color verde son las cadenas ligeras, la de color roja son las cadenas pesadas, ¿verdad? Tienen mayor número de aminoácidos. De hecho, en la cadena ligera tenemos dos dominios, si ustedes se fijan, esa forma que tiene un loop se llama dominio. Se tienen 2 dominios en la cadena ligera de la región FAB, estamos hablando. La región FAB es esta, la región de unión al anticuerpo, y la región FC o región cristalizable, que sería este segmento. Entonces, en la cadena pesada, la región FAB de la cadena pesada también tiene 2 dominios, como ustedes pueden ver. Y en la cadena pesada tenemos en la región FC tenemos también 2 dominios. Entonces, estamos hablando, tenemos una región que es aminoterminal, la parte de acá arriba, y tenemos en la parte de la cola o la parte de abajo, también tenemos una región carboxiloterminal. En el extremo FC se encuentra la región carboxiloterminal y en la región FAB, en el extremo, se encuentra la región aminoterminal, que es la región donde se va a unir al antígeno. Tenemos también una región de bisagra, ¿sí? Que es esta, la región de bisagra, que determina la región FAB de la región, o limita la región FAB de la región FC.
¿sí? Y no nos olvidemos que los enlaces que se dan es por puentes disulfuro, ¿verdad? Entonces, esta región de bisagra lo que hace es permitir movilidad al anticuerpo para que pueda unirse al antígeno dependiendo del lugar donde se encuentre el antígeno, si está muy cerca o no. No nos olvidemos que cuando tenemos un anticuerpo, acá tenemos dos sitios de unión al antígeno. Acá tenemos un sitio de unión y acá tenemos otro sitio de unión al antígeno. Si vemos acá la inmunoglobulina de membrana que se encuentra fijada a la membrana plasmática de los linfocitos B, también podemos ver que existe una diferenciación. En la región FC existen 3 dominios, no 2, como en el caso de la inmunoglobulina G. Entonces, de un anticuerpo a otro tipo de anticuerpo, entonces van variando tanto la región FC como la región FAP, ¿verdad? Entonces, la región de hecho FC le da la característica de la determinación de tipo de inmunoglobulina que se tiene. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Y qué es lo que se había visto anteriormente? Que cuando se utilizaban algunas moléculas o algunas, por ejemplo, cuando usaban papaína, en todo caso, lo que se había visto es que la papaína producía una ruptura, digamos, a nivel de, por encima de la región de bisagra del anticuerpo. Por lo tanto, le daba la liberación, la formación de 3 fracciones. Una fracción, 2 fracciones FAP y una fracción FC. Era cuando se utilizaba elementos proteolíticos, enzimas proteolíticas, para poder romper, digamos, o disociar a la inmunoglobulina. Entonces, se obtiene con la papaína 2 fragmentos FAP y un fragmento FC. Sin embargo, con la pepsina, si ustedes se fijan, la región donde va a producir la ruptura del anticuerpo es por debajo de la región de bisagra. Entonces, ¿qué se tiene? Se tiene un fragmento FAP, ¿verdad? Y fragmentos peptídicos que han sido destruidos, obviamente, por la pepsina, donde han tenido su actividad. Entonces, se tiene una región, o sea, FAP, y fragmentos peptídicos. Sin embargo, también vale recordarles que en la región variable, o sea, en la región de unión al anticuerpo, tenemos también regiones denominadas hipervariables, que son regiones determinantes de complementariedad. Que estas regiones hipervariables, así se llaman, porque sufren grandes reordenamientos genéticos. Y estas regiones hipervariables son CDR, región determinante de complementariedad. ¿Por qué? Porque van a complementar y se van a unir a los diferentes tipos de antígenos. Estos van a determinar la afinidad que tenga el anticuerpo hacia los diferentes antígenos. Y tenemos 3, que son el CDR1, el CDR2 y el CDR3, y no nos olvidemos que el que tiene mayor variabilidad es el CDR3. Aquí se va a producir el lugar de reconocimiento y de unión al antígeno. Y esta región tiene aproximadamente entre 17 a 20 aminoácidos. También podemos ver acá. Entonces vamos a ver que estas son las regiones la región FAP del anticuerpo, y aquí estas son las regiones CDR1, CDR2 y CDR3, y es ahí donde se va a producir la unión y la interacción del anticuerpo con el antígeno. ¿Qué características tienen? Como les había indicado, se produce un gran reordenamiento genético que acá en esta diapositiva, de hecho, nos da en una imagen nos puede dar la referencia de cómo es que un anticuerpo es específico para un antígeno gracias a este reordenamiento genético que va teniendo, ¿no? Estas regiones hipervariables, y eso también da la característica de que un anticuerpo, cómo es que se van a producir anticuerpos para tantas grandes cantidades de antígenos o
anticuerpos que van a reconocer tantas grandes cantidades de antígenos que se tienen. Entonces, gracias al reordenamiento genético, que son específicos, que tiene que haber un grado de complementariedad entre el parátopo y entre el epítopo. Y no nos olvidemos también que también tenemos los tipos de cadenas ligeras que se tengan, pueden ser de dos tipos únicamente, ya sea kappa o ya sea lambda. Como también han explicado ustedes, un anticuerpo, no es posible que una de las cadenas de un anticuerpo de cadena ligera sea kappa y el otro lambda, no, sino ambas o son kappa o ambas o son lambda, ¿ya? ¿Qué características? Que tienen más o menos 200 aminoácidos y también no nos olvidemos que se unen a través de puentes disulfuro entre las cadenas. Y para determinar, de hecho, lo que nos proporciona la determinación y el tipo de anticuerpo que se tiene, o característica del anticuerpo que se tiene, si es inmunoglobulina M, G, A, etcétera, son las cadenas pesadas. Es la secuencia de aminoácidos que tienen la cadena pesada, que está codificada, es decir, todas las inmunoglobulinas M tienen la misma cadena pesada, todas las G tienen la misma cadena pesada, todas las alfa, todas las delta o todas las B. Entonces, lo que mantiene la característica identidad de la inmunoglobulina es la cadena pesada. Vale decir que está formada por aproximadamente 400 aminoácidos. No nos olvidemos también de que están formadas o unidas por puentes disulfuros intercatenarios. Dependiendo del número de fracciones que se tengan, o dominios que se tengan, ya hemos visto que la cadena pesada, por ejemplo, en la inmunoglobulina G o en la inmunoglobulina M difieren. La inmunoglobulina M tiene mayor número, o sea, tiene en la cadena, en la región FAB, tiene 3 dominios, mientras que la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina A únicamente tienen 2 dominios. Los que tienen 3 dominios serían la inmunoglobulina M y también la inmunoglobulina E, ¿ya? Gracias a eso, como les habíamos dicho, tenemos las cadenas pesadas, se designan ya sean por las letras mu, lo que da la característica de inmunoglobulina M, gamma la G, pero no nos olvidemos que hay 4 tipos de inmunoglobulinas G, que es la 1, 2, 3 y 4. La inmunoglobulina A, que solamente son 2, que esta es una inmunoglobulina, tampoco nos olvidemos, secretoria, que es la 1A2, la delta D y la epsilon E. Otra característica importante que habíamos dicho que la región de bisagra es una región que permite dar movilidad y apertura a la inmunoglobulina. Es decir, si ustedes se fijan, digamos, una inmunoglobulina tiene 2 sitios de unión a antígeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué característica tiene esta? Que si los antígenos se encuentran, digamos, en diferentes lugares o diferente posición bastante separada, esta región de bisagra permite aperturar los brazos de la inmunoglobulina para poder unirse al antígeno. Y si se encuentran más juntos, también permite que esta región de bisagra permita que se cierre los brazos de la inmunoglobulina para llegar al lugar y poder unirse a su anticuerpo específico. Habíamos visto que existen diferentes tipos también de inmunoglobulina, ya que son la IgG, como les había dicho, tenemos dos regiones o dos dominios en la región FAB. La inmunoglobulina M tiene 3 dominios, la D2, la A2 y la E tiene 3 dominios en la región FAB. Sin embargo, otra característica importante es que acá tenemos, por ejemplo, acá el monómero de inmunoglobulina M y el monómero de inmunoglobulina A. Sin embargo, cuando salen a circulación hemos visto que la inmunoglobulina M va como pentámero. ¿Qué quiere decir? Que son 5 inmunoglobulinas que están unidas a través de una cadena J, ¿sí? Y es así como actúa. Entonces, esta inmunoglobulina, si ustedes se fijan,
tiene más sitios de unión al antígeno, no solamente 2, sino como son un pentámero, está formado por 5 inmunoglobulinas, entonces tiene posibilidad de unirse a 10, ¿no? Sitios de unión con el antígeno. La inmunoglobulina A, que hemos dicho que es un componente secretor que se encuentra en las secreciones, ¿verdad? También está unida con una cadena J y esta actúa como un dímero, es decir, 2 inmunoglobulinas A que salen a la, hacia la no circulación, sino en la parte de secretoria, a las secreciones, ya sea en el sistema digestivo o también el sistema respiratorio, ¿no? En todas las secreciones se encuentra la inmunoglobulina A. ¿Qué características tiene? Hemos dicho que el isotipo de inmunoglobulina A tenemos de 2 subtipos, A1 y A2, ¿verdad? La cantidad que se encuentra en el organismo es aproximadamente de 3,5 miligramos por ml, tiene una vida de 6 días, ¿sí? Y sobre todo va como un dímero. ¿Por qué un dímero? Porque tiene que atravesar las mucosas y tiene un componente específico de cadena J, y también un componente específico de protección de la inmunoglobulina para evitar que las enzimas proteolíticas puedan degradarla y puedan destruirla. Entonces, esta inmunoglobulina proporciona inmunidad en las mucosas. Tenemos la inmunoglobulina M, que es un monómero, tiene una semivida. La cantidad que se tiene es, de hecho, muy poca, porque no nos olvidemos que actúa únicamente como receptor y se encuentra como receptor sobre todo en los de antígenos en los linfocitos B. Tiene una vida de 3 días aproximadamente. La inmunoglobulina E, cuya concentración es muy pequeña, de 0,05 miligramos por ml, tiene una vida de 2 días. También actúa como monómero y una característica importante de esta inmunoglobulina es que tiene proporciona defensa contra parásitos, contra helmintos y también cuando se tienen problemas de alergia, pues esta inmunoglobulina se encuentra activada. Tenemos la inmunoglobulina G, que tenemos de varios subtipos, de 1 hasta la 4, una vida media de 23 días, es la que tiene mayor cantidad de vida media. También actúa como un monómero. ¿Y cuál es la función principal? Habíamos dicho que la función efectora es de opsonización, activa el complemento, también produce citotoxicidad celular, es decir, activa las células para que liberen los gránulos tóxicos que tengan para poder eliminar al microorganismo, ¿verdad? Tenemos la inmunoglobulina M, que tiene una concentración de 1,5, una vida de 5 días, pero sí esta actúa como pentámero, ¿ya? Un pentámero y también se encuentra como receptor para el antígeno de los linfocitos B, que son los linfocitos B vírgenes, no nos olvidemos, linfocitos B vírgenes, y también tiende a activar el complemento, ¿verdad? Y aquí tenemos también a las inmunoglobulinas y las características de cada una de ellas. Habíamos hablado que la inmunoglobulina A tiene que ir como un dímero, ¿verdad? Tiene que atravesar y llegar a los lugares de secreción del organismo. ¿Cuáles son los lugares de secreción? Ya hemos visto el sistema respiratorio, el sistema digestivo, etcétera. Sin embargo, tenemos un componente denominado poliinmunoglobulina A que permite llevar la inmunoglobulina y poder trasladarse hacia el lumen de la mucosa intestinal, por ejemplo, y lo protege de todo tipo de degradación proteolítica, que eso es muy importante. No nos olvidemos que en el sistema digestivo nosotros tenemos enzimas proteolíticas que eliminan y degradan cualquier tipo de componente proteico. Por ejemplo, en caso de los microorganismos, van degradando, ¿verdad? Entonces, es protegida la inmunoglobulina A tanto por la cadena J como también por esta poliinmunoglobulina A.
Entre los diferentes isotipos de anticuerpos, ¿qué características tiene? Podemos ver que la inmunoglobulina G, hemos dicho que son de 4 tipos. Es la más abundante, de hecho, en el organismo, más o menos el 70% que habíamos visto. Tiene capacidad de neutralización, precipitación, fijar el complemento, unirse a células natural killer, a macrófagos para producir, o sea, opsonización para favorecer la actividad fagocítica de los macrófagos. Además que atraviesa la barrera, incluso la barrera placentaria y las membranas biológicas. ¿Qué característica tiene la inmunoglobulina M? También es neutralizante, precipitante, aglutinante, fija el complemento, activa la respuesta inmune, pero esta no se encuentra en mucha cantidad, solamente del 5 al 10%. Esta más la inmunoglobulina D son las que se encuentran en la membrana de los linfocitos B. Esta inmunoglobulina M cuando el linfocito B está, todavía es inmaduro, ¿verdad? Y esta en la forma soluble va de forma pentamérica, es decir, que está formada por 5 inmunoglobulinas M, ¿verdad? Por lo tanto, como habíamos dicho también, tiene 10 sitios de unión al antígeno. Tenemos la inmunoglobulina A, ¿verdad? Que es una inmunoglobulina que también neutraliza a los microorganismos, ya no fija el complemento y el proceso de opsonización es muy débil. Lo que hace mayormente es neutralizar, evitar que los microorganismos se adhieran a las membranas de las mucosas. Se encuentra en los líquidos biológicos, líquido cefalorraquídeo, en las lágrimas, saliva y también en la leche materna. Y la inmunoglobulina D, que es el 1% más o menos en el suero, y sobre todo esta se encuentra como un receptor para el antígeno en linfocitos B. La inmunoglobulina E, hemos dicho qué características tiene. También tiene una concentración sérica baja, no tiene que ser muy elevada, ya que cuando esta se eleva es porque existe algún proceso parasitario y también o algún proceso alérgico, ¿no? Son expresadas, también activan a los mastocitos para la eliminación de los microorganismos y también en procesos alérgicos. Y aquí ustedes tienen un cuadro donde van a indicar a cada una de las inmunoglobulinas, el peso que tiene cada una de ellas. Se fijan, hablamos de la inmunoglobulina M, que es una inmunoglobulina pentamérica, que está formada por 5 inmunoglobulinas M, entonces tiene un peso mayoritario de 970, ¿verdad? ¿Qué características podemos determinar aquí? Que cuáles son las que activan el complemento. Si ustedes se fijan, la que más activa el complemento es la inmunoglobulina G3 y la inmunoglobulina M. El resto de las inmunoglobulinas no activan el complemento, ¿verdad? Transferencia a la placenta, atraviesa la placenta, la barrera placentaria. Tenemos a la inmunoglobulina G, sobre todo la inmunoglobulina G1. El resto no atraviesa la barrera placentaria. Quienes activan a los macrófagos, ¿verdad? Debido a que produce un proceso de opsonización. Tenemos la G1, tenemos la G3, también tenemos la A y la E, ¿verdad? Y alta afinidad, aquellas que tienen alta afinidad por las células por los mastocitos y basófilos, de hecho es la inmunoglobulina E, que es la que hemos dicho que se encuentra en infecciones tanto parasitarias como en procesos alérgicos. Y bueno, también acá tenemos alguna descripción de estos anticuerpos, donde tenemos inmunoglobulina G, que tiene 4 tipos, la A 2 tipos, y el resto de las inmunoglobulina 1, que también hablamos, que la IgG es la inmunoglobulina que tiene mayor tiempo de vida, que ustedes han visto, aproximadamente 28, y es el único capaz de cruzar la barrera placentaria y el que proporciona la inmunidad pasiva al feto. La inmunoglobulina A está en todas las mucosas y lo que hace es impedir que los patógenos se adhieran a las mucosas, ya sea del tracto respiratorio
respiratorio, digestivo, también urogenital. También se encuentra en la saliva, lágrimas y también atraviesa, podemos transmitir, proporcionar a la madre y al bebé a través de la leche materna. La IgM está en los linfocitos B, ¿verdad? En forma de, en la superficie de los linfocitos B, anclada a la membrana y especialmente elimina patógenos, es la primera en aparecer, de hecho. Es la primera y vamos a ver una gráfica posterior en la próxima clase, donde vamos a ver cuál es la inmunoglobulina que se activa primero, cuánto tiempo se queda, y es la primera en aparecer, de hecho, la inmunoglobulina EM, y se encuentra en estadios tempranos de la respuesta inmune humoral. La inmunoglobulina D sirve también como receptor, principalmente esa es su función. Y la inmunoglobulina NE, que hemos visto que se desencadena o se une a alergenos y desencadena liberación de histamina, por eso estamos cuando está elevada en procesos alérgicos, y también protege contra los parásitos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicos. ¿Preguntas? Está todo entendido. Es importante que vean todos estos aspectos, ¿no? Para poder, y bueno, ver que la función de los anticuerpos es muy, muy importante en una respuesta inmune, sobre todo adaptativa, y poco a poco vamos a ver cómo es que se ha producido, por ejemplo, en el caso de ahora del COVID, que hemos vivido en la etapa del COVID, cómo es que han actuado, por qué pedían algunos tipos de determinación de IgM, IgG y todo aquello. Vamos a ver la siguiente clase. Pero lo que me interesa a ustedes es que fijen todos estos conceptos y que se tienen sobre los anticuerpos. ¿Alguna pregunta o duda que hayan tenido? Les estoy volviendo a dar porque durante la exposición he visto que les ha faltado exponer más. Algunos grupos creo que no tenían un poco ni conocimientos ni idea de lo que estaban hablando. Entonces es importante que vayan leyendo y viendo, porque poco a poco, aparte de darles poco a poco los componentes del sistema inmune, después vamos a ver la integración, cómo actúa cada uno de ellos en diferentes procesos patológicos. ¿Preguntas? ¿No? Si no tienen preguntas, pues habríamos concluido la clase el día de hoy, y que tengan una buena semana y fin de semana.